Nuestro querido espacio sobre sexología, recibimos al doctor Daniel Rodríguez. Él es sexólogo, es psicoterapeuta corporal, siempre nos trae algún tema para despertarnos un poquito en cuanto a esto, ¿no? A nuestra propia sexualidad que a veces tenemos ahí como un poquito abandonada. Y hoy nos preguntamos, ¿cuánto conocemos de nuestra sexualidad, de nuestras emociones? A veces hacemos una consulta por un tema y terminamos hablando de otra. Vamos a preguntarle a Daniel si eso le sucede en el consultorio. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, Ivana. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y te diría que me sucede casi a diario. Claro. Porque a mí siempre me gusta mencionar a la sexualidad como ese espacio donde convergen no solamente nuestra parte física, sino también nuestras emociones y nuestra vida social. Entonces, muchas veces es una campanita que tiene que ver con lo físico, con lo genital o con lo sexual, que me despierta la consulta al sexólogo, pero a poco de andar en la entrevista aparecen un montón de emociones, sobre todo de esas emociones que nos marcaron en nuestro carácter y en nuestra forma de ser, que nos acompañan desde que somos chiquitos. Y por el contrario, como psicoterapeuta corporal, concurren personas que tienen alguna alteración o algún trauma o algún disgusto a nivel emocional, y a poco de andar también aparece algo dentro de su sexualidad. Es decir, esta manera de ver de una forma más integral a las personas nos permite entender lo que yo decía al principio. El concepto de sexualidad no es solamente un concepto genital, sino un concepto que abarca todo nuestro ser. Bien, tuvimos muchas etapas en la vida, digo, y en la historia, para volver un poquito atrás. Y justamente esto que vos mencionás, que tiene que ver con la genitalidad, estaba directamente asociado a la sexualidad. Por eso hablar de sexo significaba hablar de coito. Y era difícil salir de ese momento, de esa situación, de lo que eran o son las relaciones sexuales. Por eso toda esta apertura que hubo en los últimos tiempos, que nos invita a pensarnos en seres sexuales, en nuestra sexualidad que nos acompaña desde que nacemos, y a integrarla, como vos bien decís, con nuestras emociones, nos ha despertado, la verdad, muchísimo para bien, ¿no? En esto de también el autoconocimiento. Sí, lo cual es muy difícil, Ivana, porque como no estamos acostumbrados a hablar de nuestras emociones, de lo que sentimos, intentamos siempre llevar todo lo que nos pasa a nuestra cabeza, Claro. a lo que pienso, ¿no? Entonces, hoy me decía un muchacho justamente, a mí nadie me pregunta qué siento, pero vos sí. Entonces, en la vida siempre se está esperando que hagamos, están esperando que cumplamos un rol determinado, también a nivel sexual, pero muy poco se pregunta o nos permitimos hablar de los sentimientos. Claro. Parece que hablar de los sentimientos y de las emociones nos pone en un estado de tanta vulnerabilidad, de tanta debilidad frente al otro, que tememos, ¿no? Que si yo me abro, tememos al abrirnos, ser castigados o ser juzgados o ser manipulados, ¿no? Entonces digo, bueno, es todo un ejercicio nuevo que tenemos que hacer, tanto los chicos y mucho más nosotros los adultos. Bien, bueno, nosotros debemos reaprender, como decimos ahora, ¿no? Deconstruirnos. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Esto que vos mencionás, ¿no? Porque ellos están iniciando en este terreno de los vínculos, de las relaciones sexoafectivas y la tecnología, todo lo que tiene que ver con la digitalización. Hemos hablado aquí de sexo a través de la virtualidad, ¿no? De sexting. Eso también convierte a esta cuestión de la llegada real de uno al otro en algo que queda como un poquito lejano. Ellos han naturalizado mucho esto de hablarse a través de un aparato, verse muy poco o realmente disfrutarse con esto del diálogo y lo que realmente me gusta. Vos sabés que es muy cierto esto que vos decís. Cuando uno tiene la oportunidad de estar con niños y niñas desde la
de corta edad, Sí. vos te das cuenta que estos chiquitos y chiquitas tienen una gran sensibilidad, ¿no? Tienen una gran cariñosidad, ¿no? Son realmente muy afectuosos. Y esto se va perdiendo con los años. En los adolescentes yo estoy encontrando todavía esa gran capacidad que tienen de expresar los sentimientos, cómo lo sienten ellos. Pero claro, como vos decís, se encuentran dentro de una sociedad donde hablar con el otro significa escribirse, ¿no? Toda la noche, donde estas relaciones se dan más de una manera virtual que presencial. Y digo, es una lástima, porque por lo menos acá en La Pampa, supongo que en Río Cuarto también, encontramos a jóvenes que están viviendo una juventud que está muy cargada de emociones. Claro. Bueno, el desarrollo hormonal, el despertar hormonal, hace que justamente tengamos nuestras emociones a flor de piel. Y entonces, claro, están en esa ebullición de un montón de sentimientos y también de actitudes que tienen que ver con lo físico y con lo sexual. Pero bueno, está siempre esa mirada del adulto que no siempre es favorecedora, ¿no? Tenemos adultos todavía que reprimen la religión o las distintas religiones, es decir, lo que es la escuela todavía, ¿no? Es decir, hay un formato que se pretende que sigamos y que si no lo seguimos porque somos diferentes o sentimos diferentes, quedamos excluidos. El adolescente y la adolescente están en este momento en una situación creo que más complicada que la que vivimos nosotros, Ivana, porque nosotros no teníamos opciones. Había que hacer eso y había que hacer eso. Los famosos mandatos sociales, ¿no? Que tanto nos acompañaron y nos sesgaron, pero que en algún momento también nos permitieron abrir la puerta a otra cuestión y sentarnos a charlar, a dialogar, a vernos las caras de verdad. En cambio ahora siento que además está tan marcada esa ruptura entre nuestra generación y esta otra, esta nueva, esta que viene con la tecnología full, que hasta nosotros tenemos miedo y a veces no sabemos cómo encarar. Cuando yo escucho a veces que los jóvenes le consultan al chat GPT, o sea, a la inteligencia artificial, cuando yo escucho eso, la verdad me angustia, porque digo, ¿cómo puede ser que hoy estén confiando en una máquina, ¿no? Y sientan que realmente los entiende y los apoya y los escucha, cuando a lo mejor tienen los amigos ahí, pero se guardan cosas, no quieren contarlo. Sí, eso y también otra cosa, no sé por eso qué pasará allí en Córdoba, no estamos tan lejos, ¿no? Pero ahora, digamos, yo veo mucho, ya he tenido varios varones que con esto de las nuevas experiencias sexuales de los 14, 15 años, ¿no? De poder vivir un poco con libertad, se han encontrado con que si después no siguen en esa relación con la chica. Tuve dos casos, uno la semana pasada y otro hace 5 meses, donde fueron denunciados por abuso sexual y acoso sexual, con 15 años, cuando en realidad después la investigación demostró que no había habido nada. Digo, también, ¿no? Un montón de situaciones que no favorecen a los adolescentes, y también en esta cuestión, digamos, que protegerá a muchos, pero a otros no. Decir, está todo muy convulsionado de lo que vos decís, de lo virtual, de la inteligencia artificial, de la facilidad de que cualquier persona pudiera a denunciar a otra por algún abuso o acoso o violación sin fundamento y automáticamente interviene la justicia. Es decir, estamos viviendo momentos raros, o los adolescentes sobre todo, en este despertar sexual, que yo creo que a nosotros nos marcaron algunos aspectos de nuestra vida sexual. Bueno, ahora no sé si el daño no está siendo peor. Claro. Entonces digo, cuanto más se necesita la presencia de esos padres, cuanto más se necesitan los límites, poder instalar el tema de la educación sexual o la sexualidad abierta en las familias. Porque como vos decís, los chicos están totalmente desorientados. Son acompañados por amigos que saben menos que ellos o como ellos, o de la inteligencia artificial, pero no de los padres que desconocen muchas veces qué es lo que está pasando y qué es lo que hacen sus hijos. Sí, a veces es duro decirlo, pero realmente a veces los propios padres
desconocemos a nuestros hijos, ¿no? Y eso tiene que ver con la falta del diálogo, pero por eso también están los docentes. Ojalá siga difundiéndose la educación sexual integral, que es tan importante. Y bueno, y el consultorio, que siempre mencionamos, ¿no? Esta visita al sexólogo, cuando yo a veces te pregunto, recuerdo en otras oportunidades, ¿qué te dice la gente cuando va al consultorio? ¿A qué va al consultorio? Porque a veces es difícil. Hay personas que tienen una disfunción, pero no van con esa consulta, van con otra porque sienten una vergüenza, sienten culpa. Bueno, todo esto que hemos charlado en otra oportunidad y que hoy queríamos volver a rescatar, ¿no? Exacto. Vos fíjate que decir, cuando yo me pasa muy a menudo esto, lo que voy a decir, un hombre que estuvo hace poco con una disfunción sexual y que comienza cuando él tiene un conflicto en el trabajo, ¿no? Que es echado del trabajo, ¿sí? No servís para trabajar. Empezamos a andar en la historia de ese hombre y aparecieron un montón de oportunidades de su vida el no servís, claro, ¿no? Y bueno, en este momento, es decir, no servís como hombre, ¿no? Y a partir de ese momento se desencadena esa situación sexual, ¿no? En su vida, pues dice, la verdad que yo no sé dónde viene, pero empieza a atar cabos y tiene que ver con todos esos momentos traumáticos que quizá a otra persona nunca le afectaría, pero él sí le afectó. Exacto. Entonces digo, por eso también lo importante como sexólogo de no quedarnos solamente con lo que la persona dice, ¿no? No es que ante una disfunción determinada en varones o en mujeres, la respuesta, el remedio, entre comillas, sea el mismo, ¿no? Por eso es muy importante que nos detengamos y estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y es el tiempo que uno dispone para estar con un paciente, con una persona que llega a una consulta, ¿no? Entonces digo, en estos tiempos tan acelerados también hay médicos o distintos profesionales que en 15 o 20 minutos ya te despacharon, ¿no? Y es imposible conocer que el trasfondo de lo que vos le estás trayendo si no te dedicas un tiempo a esa persona. Exacto. Bueno, me encanta hablar con vos, Daniel, y bueno, caer en esta cuenta, ¿no? De la importancia del diálogo, de poder decir, para poder conocernos, estar informados. Creo que eso es lo que nos abre la puerta también a esta paz mental que a veces no logramos conseguir y que tiene que ver con todos estos fantasmas, estas culpas, estas cosas que andan dando vuelta por ahí, que uno no sabe dónde, bueno, sacarlas, ¿no? A modo mochila y dejar y cerrar y soltar esto que parece tan fácil y que nos dicen tan seguido, vos soltás, pero no es tan fácil. Lo lindo es, bueno, poder tener un acompañamiento profesional. Tal cual. Te agradezco Ivana, muchísimo. lo mismo, yo siempre agradecido y no hay que soltar, porque yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que hay que agarrar las cosas para masticarlas, para ver qué significado tienen y después solita van yéndose de nuestra vida, pero cuando las sanamos, cuando las resolvemos, ¿no? El soltar algo es como decir, no, esto no es mío, ¿no? Claro. Y bueno, creo que todos los temas que hablamos son justamente para aprendernos esos temas y aprender. Y aprender sobre todo eso, cuánto aprendemos con vos. Gracias, Daniel. Hasta muy pronto. Gracias. Nos vemos. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.